Ya he tenido suficiente. Odio pedirlo, pero ¿puedo quedarme en tu casa unos días? Mi papá estaba de pie en mi puerta, luciendo derrotado. Mis hermanas y mi mamá lo habían echado de casa. Ver a mi padre, que alguna vez fue fuerte, hablar sobre haber alcanzado su límite me hizo sentir responsable. No pude evitar culparme a mí misma. Lo siento, papá, dije, tratando de disculparme por no poder aliviar su dolor. Pero antes de que pudiera decir más, mi esposo Isen habló. Hagamos que tu papá viva con nosotros. ¿Estás seguro?, pregunté, sorprendida. Incluso mi papá estaba en shock, con los ojos muy abiertos. Me llamo Emily, tengo 26 años. Isen y yo comenzamos a salir en la universidad y llevamos 2 años casados. Tenemos un buen equilibrio entre el trabajo y el hogar, y Isen siempre ha sido mi mayor apoyo. Me da confianza, y me siento afortunada de estar con él. Soy la más joven de 3 hermanas. Al crecer, siempre sentí que no podía enfrentar a mi mamá o a mis hermanas. A menudo me ignoraban y me trataban como la menos importante. Cada vez que compartía mis pensamientos, recibía comentarios duros a cambio. Así que eventualmente dejé de hablar. Escondí mis sentimientos y hacía todo lo que me decían sin quejarme. Mi mamá a menudo hacía comentarios hirientes como, quería un niño. Pero cuando me enteré de que eras otra niña, me sentí disgustada. Grace y Ashley son suficientes para las chicas. No eres deseada aquí, pero si quieres quedarte, tienes que trabajar. Incluso cuando quería responder, me quedaba callada, tragándome mis palabras. Para cuando estaba en la escuela primaria y secundaria, hacía la mayor parte de las tareas del hogar, cocinar, lavar la ropa y preparar los baños. La gente a mi alrededor decía cosas como, wow, eso es impresionante, o, eres tan responsable. Al principio, me gustaban los elogios, pero pronto se convirtió en una rutina y dejé de sentirme orgullosa. Mi mamá nunca me agradecía. En cambio, criticaba mi cocina o la forma en que doblaba la ropa. La única persona que me mantenía en pie era mi papá. A diferencia de mi mamá y mis hermanas, mi papá me amaba y me respetaba. Siempre estaba ahí para mí. Como el único hombre de la familia, mi papá no era bien visto por mi mamá y mis hermanas. Al igual que yo, tenía poco poder en el hogar, pero sin importar lo que pasara, siempre me defendía. Lo siento, Emily, tienes que aguantar tanto. Ojalá pudiéramos vivir todos en paz, decía papá, abrazándome fuerte, aunque trabajaba muchas horas. Siempre pasaba sus días libres conmigo, ayudando a cumplir con las demandas de mi mamá y mis hermanas. Me escuchaba y le importaba cómo me sentía, pero a mi mamá y mis hermanas no les gustaba eso. Decían cosas como, hoy no hay nadie que te proteja, y me hacían hacer más tareas. También le lanzaban palabras duras a papá, llamándolo cosas como, de bajos ingresos, y, asqueroso. Mis hermanas se reían y le decían, no abras la boca. Aunque papá trataba de apoyarme, el constante maltrato de mi mamá y mis hermanas me hizo sentir más débil con el tiempo. Al ver cuánto estaba luchando, papá me dijo algo cuando comencé la preparatoria. Emily, estudia duro y ve a la universidad. Sal de esta casa y vive tu propia vida. Tienes tantas posibilidades. No tienes que quedarte aquí para siempre, me instó papá. Escuchar eso me hizo sentir tanto emoción como nerviosismo. En ese momento, mi hermana mayor Grace, 6 años mayor que yo, estaba asistiendo a una universidad privada. Ashley, 4 años mayor, estaba en una escuela vocacional. Mi mamá solía burlarse de papá por no ganar suficiente dinero y me decía, estamos pobres porque él no trae lo suficiente. Deberías comenzar a trabajar una vez que te gradúes de la preparatoria. Por eso, creía que estábamos en problemas financieros. Así que cuando papá me dijo que fuera a la universidad, me preocupaba que se estuviera esforzando demasiado, pero papá me tranquilizó, diciendo, no hay necesidad de preocuparse por el dinero. Me siento responsable de que hayas sufrido tanto, y no quiero que soportes esto más. Papá, empecé, pero él continuó, esta es una solicitud de tu padre, no te preocupes por nada, solo ve a la universidad que quieras, estudia lo que amas y encuentra tu pasión. Quiero que vivas una vida feliz para compensar toda la dificultad que has pasado, dijo papá, apretando mi hombro con lágrimas en los ojos. Sus palabras estaban llenas de determinación. Desde ese momento, me concentré en los estudios que había descuidado. A pesar de seguir cumpliendo las estrictas órdenes de mi mamá y mis hermanas, pasé todo mi tiempo restante en mi escritorio, estudiando duro. Mis esfuerzos valieron la pena cuando fui aceptada en una universidad. Papá y yo nos abrazamos, llenos de alegría por mi logro. Lo mantuve en secreto de mi mamá y mis hermanas hasta el último momento. El día que me mudé, finalmente les dije que iba a la universidad y que viviría por mi cuenta. Para ese entonces,
Grace ya se había mudado, dejando solo a mamá y a Ashley en casa. Cuando se enteraron, me gritaron enojadas, pero soporté sus palabras duras y, al fin, me liberé de ellas. Mantuve mi nuevo teléfono móvil, un regalo de papá, escondido de ellas. No les dije a dónde iba a la universidad ni dónde estaba viviendo. Mantuve el contacto con papá, pero comencé una nueva vida sin involucrarme con mi mamá o mis hermanas. Sin embargo, solo porque escapé de ellas, no significaba que mi vida universitaria fuera fácil. No estaba acostumbrada a expresar mis pensamientos y, siendo tímida, me sentía invisible en mis clases y tenía problemas para hacer amigos. Fue entonces cuando Isen se acercó a mí. ¿Qué piensas, Emily?, me preguntó un día. Isen era brillante, seguro de sí mismo y popular en el grupo, así que me sorprendió que estuviera hablando conmigo. Ya me sentía incómoda hablando frente a otros, y ser puesta en el centro de atención me hizo congelarme, pero Isen continuó. Tienes pensamientos, ¿verdad? Compártelos. No los sabremos a menos que hables. Al principio, pensé que Isen era insistente y que no le importaba cómo se sentían los demás, pero con el tiempo, vi su amabilidad y cómo respetaba las opiniones de los demás. Gracias a él, comencé a hacer amigos. Pronto, me encontré atraída hacia Isen, y para nuestro tercer año en la universidad, comenzamos a salir. Cuando le conté a papá sobre Isen, se puso emocionado y me felicitó. Celebró cada logro en mi vida, cuando encontré trabajo, cuando Isen y yo nos mudamos juntos y cuando decidimos casarnos. Papá compartía mi felicidad como si fuera la suya. Aunque era feliz, siempre estaba preocupada por papá. Desde que empecé la universidad, no había vuelto a casa y no lo había visto en persona. Manteníamos el contacto, pero no podía evitar preocuparme, sabiendo que aún vivía con mamá y mis hermanas. Estaba segura de que papá seguía lidiando con los crueles comentarios de mamá y Ashley, y pasando sus días siguiendo sus exigencias controladoras. Papá, soy feliz hoy por todo lo que hiciste por mí. En aquel entonces, me sentía impotente y siempre necesitaba tu ayuda, pero las cosas son diferentes ahora. Tengo un trabajo, estoy casada y tengo a alguien que me apoya. Ahora es mi turno de ayudarte. Por favor, házmelo saber si alguna vez necesitas algo. Le dije esto cuando anuncié mi matrimonio. Estar con Isen me había enseñado la importancia de expresar mis sentimientos, y finalmente pude decirle cosas a papá que antes no podía. Él simplemente respondió, gracias, pero han pasado 2 años desde entonces, y papá nunca me ha pedido ayuda. Recientemente, escuché que Grace, que había estado viviendo sola, renunció a su trabajo y se mudó de nuevo a la casa de nuestros padres. Esto solo me hizo preocuparme más por papá. Un día, mientras le contaba a Isen lo preocupada que estaba, sonó el timbre. Era finales de diciembre, y aunque aún no eran las 4 p.m., ya estaba oscureciendo afuera. No estábamos esperando entregas, así que nos sorprendió ver en la pantalla del intercomunicador. La persona en la cámara era papá. Corrí hacia la puerta principal, y por primera vez en 8 años, lo vi. Sus mejillas estaban hundidas y su cabello se había vuelto en su mayoría blanco. Se veía enfermo y frágil. Supe al instante que no era solo una visita casual. Papá, ¿qué pasó? Por favor, entra. Debe estar helando allá afuera, le dije, notando que solo llevaba pantalones y una camisa de manga larga, demasiado ligera para el clima de diciembre. La razón de su ropa ligera pronto se hizo clara cuando papá habló. Me dijo que lo habían echado de la casa mamá y mis hermanas. Me dijeron que fuera a comprar un postre, así que fui a la tienda de conveniencia, pero cuando regresé, la casa estaba cerrada. Les pedí que me dejaran entrar, pero me dijeron que no volviera. ¿Qué? Me quedé en shock. Salí de la casa sin mi teléfono ni mi chaqueta, continuó papá, frotándose los brazos fríos. Esperé durante horas, pero nunca me dejaron entrar. Al escuchar esto, rápidamente preparé un poco de té caliente y se lo entregué a papá, tratando de ayudarlo a calentarse. Papá sostuvo la taza de té con ambas manos, intentando calentarse, y dijo en voz baja, puede que no pueda volver a esa casa nunca más. ¿Por qué? Pregunté, preocupada. Desde que Grace volvió, mamá y las otras me han tratado incluso peor. Me siento como si estuviera al límite, y ahora han hecho esto. No tengo ni la energía para volver. Creo que buscaré un pequeño departamento y veré qué hacer después, explicó papá. Lo siento, pero ¿podría quedarme aquí unos días? Me iré tan pronto como encuentre un lugar. Estaba impactada. Sabía que papá había estado luchando, pero no me di cuenta de que era tan malo. Por primera vez, papá, que nunca se quejaba, estaba hablando de haber alcanzado su límite. Lo siento, papá, empecé,
sintiéndome culpable por saber de sus problemas pero no poder ayudar. Antes de que pudiera terminar, Isen habló: hagamos que tu padre viva con nosotros. ¿Estás seguro?, pregunté, sorprendida. Papá, igualmente sorprendido, abrió los ojos. Perdona que sea directo, pero tu padre no se ve bien, continuó Isen. Creo que lo mejor sería que todos viviéramos juntos para que él pueda recuperarse. Podemos resolver todo lo demás más tarde, siempre y cuando él esté de acuerdo. Papá y yo nos sentimos llenos de gratitud. Así comenzó nuestra nueva vida como trío. Solo unos días después de que papá se mudó, volvió a sonar el timbre. Los tres nos quedamos atónitos al ver quién estaba en el intercomunicador: mamá y mis hermanas. ¿Por qué están aquí?, pensé, sintiendo una mezcla de sorpresa y recuerdos amargos, pero sabía que tenía que enfrentarlas, así que abrí la puerta, en pánico sobre lo que podrían hacer a continuación. Vaya, no esperaba que vivieras en un lugar tan lujoso, dijo mamá, mirando a su alrededor. Pensé que te las arreglabas en algún departamento en ruinas. Escuchar su voz después de tanto tiempo solo me hizo sentir resentimiento. ¿Por qué están aquí?, pregunté. El teléfono de tu padre tenía tu dirección. Ni siquiera sabía que Emily tenía un teléfono móvil. ¿Por qué le diste tu información de contacto y no a nosotros? ¿Estás honrando a la persona equivocada? Grace se burló, mirándome con desprecio. Mamá, sonriendo como si estuviera satisfecha, habló de nuevo. No importa. ¿Está tu padre aquí? Estamos teniendo algunos problemas sin él. Aunque dijeron que tenían problemas, ninguna de ellas se veía angustiada. De hecho, las tres estaban sonriendo con desdén. ¿Con problemas? Ustedes fueron las que lo echaron, dije. Te has vuelto bastante atrevida, ¿no? Mamá replicó. Así que él está aquí, muévete. No, respondí firmemente. Grité a mamá y a su grupo. Mi frustración aumentaba. Las típicas observaciones condescendientes de mamá hacia mí solo me hacían enojar más. En el pasado, no me habría enfrentado a ella, pero había cambiado, gracias a Isen. Mamá, irritada, levantó la voz. ¿Cuándo te di permiso para responder? Solo muévete, no puedes ni escuchar lo que digo. No soy la misma persona que solía ser. No te permitiré que me empujes más. Mamá, respondí con firmeza. Isen se quedó a mi lado, tratando de hacer que mamá y mis hermanas se fueran, pero no se movían. Seguimos diciéndoles que se fueran, pero se negaron. Finalmente, cansada de la discusión, mamá se rindió primero. Está bien, no quiero oír más de ti, espetó. Si no te mueves, al menos díganme cuándo se depositará el dinero en nuestra cuenta. Es tan molesto que lo único que puedes hacer es poner dinero y ni siquiera puedes hacerlo correctamente. Me quedé sin palabras. ¿Cómo pensaba mamá que había podido vivir sin trabajar? Mi ira se desbordó. A partir de ahora, papá vivirá con nosotros, declaré. Ninguno de los dos será empujado por ti nunca más. Deberías divorciarte de papá y dejar de causarle dolor. No pude contener mis palabras más, pero la respuesta de mamá fue inesperada. No lo hagas sonar como si yo fuera la villana, gritó. He sido lo suficientemente amable al quedarme con un hombre que es de bajos ingresos y inútil. Deberías agradecerme. ¿Qué? Estaba aturdida. Eres igual que tu padre, un perdedor de bajos ingresos, continuó ella. Te comportas con aires de grandeza, pero lo único que hacen es lamerse las heridas mutuamente. Estaba a punto de perder el control, lista para atacarla, pero antes de que pudiera decir algo, Isen habló. Emily trabaja duro, es supervisora y gana un buen salario. Agradecería que no nos menospreciaras diciendo que lamemos heridas, dijo Isen, mirándolo fijamente a mamá. No te atrevas a contestarme, eres un extraño, así que mantente al margen, le gritó mamá. En ese momento, papá, que había estado en la sala, apareció a mi lado. He oído suficiente, dijo, dirigiéndose a mamá. No podemos seguir imponiéndonos sobre Emily y Isen. Vamos a divorciarnos. Papá, susurré, sorprendida. Está bien, exclamaron mis hermanas de inmediato. No necesitamos a un tipo espeluznante como tú, gritó una de ellas. Envalentonada por mis hermanas, mamá estuvo de acuerdo. A mí me parece bien. Me quedé en shock por lo rápido que se había resuelto todo, pero la paz no duró mucho. Hay una condición, añadió mamá. Entrégame la casa y luego te daré el divorcio. No podía creer su codicia, pero papá aceptó rápidamente su demanda. Papá, ¿estás seguro?, pregunté, preocupada. Me sorprendió cuando papá me sonrió y dijo, si eso es todo lo que se necesita para obtener el divorcio, es un precio pequeño a pagar. Luego,
volviéndose serio. Se dirigió a mamá y dijo, haré lo que pides. Sal hoy, mañana iré a verte. Con eso, papá envió a mamá y mis hermanas a casa. Ellas continuaron insultándome hasta el final, pero ya no me importaba. Me sentí culpable por haber empujado a papá a obtener el divorcio y por hacer que perdiera la casa familiar. Pero papá me dio una palmadita en el hombro y me aseguró, no es tu culpa, Emily, en realidad, estoy contento de que te hayas manifestado. Al día siguiente, papá volvió a casa una última vez con los papeles del divorcio. Hizo que mamá los firmara, manejó la documentación y empacó sus cosas. Cuando regresó, se veía más ligero, como si una carga se hubiera levantado. Aunque era triste ver que la casa se iba a mamá y mis hermanas, si papá se sentía aliviado, yo estaba bien con eso. Unos meses después, papá me contó lo que había pasado con mamá y mis hermanas. Habían tomado la casa en el divorcio, planeando venderla y vivir a lo grande. Sin embargo, la casa era vieja, estaba en una mala ubicación y no se vendió por mucho. Los costos de demolerla consumieron la mayor parte del dinero. Al final, se quedaron con casi nada. Ahora, sin hogar ni ahorros, luchaban. Mamá no trabajaba, y ni Grace ni Ashley tenían empleos estables. Sin papá, el mismo hombre del que se burlaban por su bajo ingreso, no tenían a nadie en quien apoyarse económicamente y se encontraron en una situación desesperada. Intentaron venir a nuestra casa en busca de ayuda, apareciendo varias veces, pero nunca les abrimos la puerta. No se rindieron, causando alboroto en el porche. Finalmente, tuve que decirles a través del intercomunicador, si no se detienen, llamaré a la policía. Eso finalmente las hizo irse. Ahora apenas logran alquilar un pequeño apartamento, demasiado pequeño para las tres. Incluso mamá, que nunca había trabajado antes, se vio obligada a conseguir un empleo por desesperación. A pesar de todas las veces que se burlaron de papá y de mí, ahora estaban constantemente discutiendo entre ellas, echándose la culpa mutuamente por su situación. Parece que algunas personas nunca cambian. Sin papá ni yo alrededor, se volvieron unas contra otras, destinadas a vivir en la pobreza tanto física como emocional. Mientras tanto, nuestras vidas han tomado un camino completamente diferente. A pesar de todas las burlas sobre el bajo ingreso de papá, después del divorcio nos enteramos de que había estado comerciando acciones en silencio durante años, acumulando una fortuna. Nunca lo mencionó porque temía que mamá y mis hermanas intentaran apoderarse de sus activos, así que esperó hasta que el divorcio se finalizara. Ahora vivimos cómodamente en una nueva casa que papá construyó con su riqueza. Dejó su trabajo para concentrarse en sus inversiones en acciones. Mi esposo y yo también estamos trabajando, así que estamos financieramente estables. Nos apoyamos mutuamente mientras mantenemos nuestra independencia financiera, y estamos construyendo la familia amorosa que no pudimos tener cuando éramos más jóvenes. Cuando mi esposo, Walter, y yo fuimos a visitar a mis suegros, mi suegra nos recogió en el aeropuerto, pero en lugar de darnos una cálida bienvenida, dijo, no pueden viajar en el coche, así que tendrán que caminar a casa. Se mofó y arrugó la nariz hacia nosotros. El camino era de 3 horas en una dirección. Aunque soy físicamente fuerte, esto me pareció demasiado, y casi lloro. Afortunadamente, alguien me ayudó al final, y fue mi suegra quien terminó lamentando sus acciones. Me llamo Jennifer, tengo 30 años y estoy casada con Walter, que es 2 años más joven que yo. Me encanta escalar montañas, y nos conocimos en la universidad a través del club de montañismo. Walter es guapo y popular entre las mujeres, así que cuando me pidió salir, me sorprendí. Me pregunté, ¿por qué yo? Walter me dijo, Jennifer siempre avanza en silencio, incluso en los caminos más difíciles, sin quejarse. Eso es lo que me gusta de ella. Walter trabaja para una empresa reconocida y gana un buen salario. Hemos estado felizmente casados desde nuestra boda, igual que cuando estábamos en la universidad. Sin embargo, hay algo que me molesta. Oh, es una llamada de mamá. Lo siento, tengo que hablar con ella, dijo Walter durante la cena mientras corría a su habitación con su teléfono. Su madre lo llama cada 2 días. Ella adora a su hijo, y Walter es muy amable con ella. A veces, incluso me pregunto si es un poco mama's boy, pero como ella lo educó bien, trato de respetarla también. Sin embargo, parece que ella no siente lo mismo por mí. Antes de casarnos, cuando fuimos a visitar a mis suegros, no estaba contenta de verme. Jennifer es 2 años mayor que mi hijo, casi tiene 30, dijo, claramente descontenta. Parecía infeliz todo el tiempo. Sin embargo, el padre de Walter no le importaba. Dijo, está bien, el amor todo lo conquista. Jennifer parece confiable y es perfecta para Walter.
que a veces puede ser un poco débil, pero eso solo parecía hacer que mi suegra se enojara más. Como no podía discutir directamente con su esposo, comenzó a atacarme en secreto. Una vez, dijo, «Oh no, Jennifer, parece que los bocadillos que te di se han echado a perder. Conseguiré unos nuevos». Después de darme comida en mal estado intencionalmente, ponía caras. Se mofaba y torcía los labios cada vez que me acosaba. Pero no dejé que me molestara. Sonreí y dije, «Está bien, puedo comerlo». Y corté la parte mala de la fruta seca y comí el resto. Mi experiencia en montañismo me había enseñado a comer lo que podía, incluso si la comida no era buena. Walter y su padre se rieron, eso es típico de Jennifer. Luego, el padre de Walter dijo, «Cariño, eso no está bien. No le des a Jennifer algo así». A pesar de la situación, el ambiente se mantuvo ligero. Me reí, pero no pasé por alto la mirada afilada que me lanzó mi suegra ni el ligero sonido de su lengua chasqueando. Hubo otros incidentes, como cuando dijo, «Mira, fui a Italia la semana pasada y compré recuerdos». Le dio a Walter una corbata de marca de alta calidad, pero a mí me entregó una camiseta barata y endeble con un logo de aspecto falso, claramente una copia. «Vamos, Walter, pruébate la corbata. Jennifer, tú pruébate la camiseta también», dijo. Vi esa expresión familiar en su rostro y me di cuenta de que era otra de sus pequeñas maneras de acosarme. Forcé una sonrisa y dije, no puedo usar una corbata con ropa casual. Agregué, no estoy para eso ahora, tratando de mantener el ambiente ligero, pero por dentro, estaba harta. Más tarde, solo usé esa camiseta para hacer tareas como deservar en verano o como broma para mostrar a mis amigos en fotos. Odiaba incluso mirarla. Sus acosos eran sutiles, solo yo podía darme cuenta de que eran intencionales. Cuando se lo conté a Walter, solo decía, «Mamá es un poco peculiar, así que solo perdónala». Pero los pequeños actos de malicia poco a poco me desgastaron. Vivíamos a aproximadamente 1 hora de mis suegros, y el hecho de que pudiéramos visitarlos fácilmente cuando quisieran era una fuente constante de tristeza para mí. Luego, un día, Walter me dio una noticia repentina. «Jennifer, lo siento, pero me han trasladado a una nueva ubicación. Comienza el próximo mes, así que necesitamos empezar a prepararnos», dijo. Aunque Walter se disculpó, en secreto me sentí aliviada. Esta transferencia nos daría una excusa para poner algo de distancia entre nosotros y su madre. Además, la nueva ubicación estaba cerca de la casa de mis padres, lo que se sentía como pasar del estrés a la comodidad. «Entendido. Me encargaré de los preparativos y pediré ayuda a mi familia», dije alegremente, emocionada por alejarme de las constantes pequeñas molestias de mi suegra. Aunque estaba un poco nerviosa por comenzar una nueva vida, la mayoría de mis sentimientos eran de alivio por estar libre de ella. Nos mudamos, y pensé que finalmente podría poner algo de distancia entre nosotros, pero poco después de instalarme, recibí otra llamada de ella. «Hola, Jennifer, ¿dónde has estado? No contestaste el teléfono. ¿No estás descuidando a mi hijo mientras te diviertes en casa de tus padres otra vez?», preguntó, claramente acusándome. Quería suspirar pesadamente, pero me contuve y respondí, «Lo siento, no pude contestar antes. Estaba en la fila en la caja». Walter podría estar cansado en este nuevo ambiente. Quería apoyar a Walter con comidas nutritivas, ya que se estaba adaptando al nuevo entorno, pero mi suegra comenzó a llamar cada 2 días. Aunque nos veíamos menos, hablábamos más, aunque mayormente era ella haciendo comentarios sarcásticos. Decía cosas como, «Mi hijo es sensible. Me pregunto si alguien con una piel tan gruesa como Jennifer puede entenderlo». Su novia de secundaria era tan delicada, pero su gusto ha cambiado mucho, haciendo comentarios que me incomodaban. Comencé a preguntarme si me estaba usando como su salida para el estrés. Sentía que era un basurero para sus frustraciones. Lo que más dolía eran sus comentarios sobre los hijos. Decía, «Jennifer, ya tienes 30, ¿no? ¿Qué piensas sobre tener hijos?». Me pregunto si, siendo mayor que mi hijo, puedes tener un hijo normal. Me sorprendió que alguien dijera algo así en estos días, dado que este ya era un tema sensible para mí. Lloré después de colgar el teléfono. ¿De verdad pensaba que no me herirían sus palabras? Las llamadas seguían llegando, pero respondía educadamente para evitar causar drama. Quizás se aburrió de no obtener una reacción de mí, porque el número de llamadas disminuyó gradualmente. Me sentí aliviada, profundamente. En el día de Año Nuevo del año siguiente, Walter y yo fuimos a visitar a mis suegros. Se suponía que debían recogernos en el aeropuerto. Cuando llegamos, el papá de Walter nos saludó calurosamente. «Hola Walter, Jennifer, ¿cuánto tiempo sin verlos?».
Su amabilidad fue un alivio ya que había estado temiendo ver a mi suegra. «Feliz Año Nuevo, mamá y papá», dijo Walter. «Feliz Año Nuevo», añadí. Intercambiamos saludos de Año Nuevo, pero mi suegra ni siquiera me miró. Quizás estaba enojada porque había sido distante por teléfono. Era una situación tensa y incómoda, y no estaba segura de cómo iba a superarlo. El padre de Walter, tratando de aliviar el ambiente, dijo alegremente: «Deben estar cansados del viaje. ¿Tomamos un descanso en el café del aeropuerto?» «Oh, es una gran idea. ¿No hay uno en el segundo piso?», respondió Walter. Y todos nos dirigimos al café. Mientras los hombres charlaban, mi suegra y yo nos sentamos en silencio. Después de que hicimos nuestro pedido, me levanté y dije: «Disculpen, voy al baño», con la esperanza de tener un momento para recomponerme. «Oh, quizás yo también vaya», dijo mi suegra, levantándose para seguirme. Inmediatamente tuve un mal presentimiento. Al acercarnos a la entrada del baño de mujeres, mi suegra, caminando detrás de mí, de repente dijo: «No puedes viajar en el coche, así que, ¿por qué no regresas caminando?». No entendí lo que quería decir, así que me volví a mirarla. Tenía esa expresión familiar en su rostro y dijo: «Regresamos como una familia de 3. Tú eres una extraña, ¿no?». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Regresar caminando desde el aeropuerto hasta su casa? ¿Qué tan lejos podría ser eso? Y llamarme extraña, ¿la esposa de su hijo? Me quedé congelada de shock mientras continuaba su ataque verbal. «He sido lo suficientemente amable como para llamarte con frecuencia, pero a diferencia de Walter, tú solo respondes fríamente. Vivir cerca de tus padres te ha subido a la cabeza. No quiero pensar en ti como mi nuera. Eres una extraña, una completa extraña». Su voz se iba volviendo más alta. Estaba en shock, pero no quería discutir en público. Así que dije en voz baja: «Sí, entiendo». No me sentía con ánimo de volver a donde estaban Walter y mi suegro, así que me dirigí hacia la salida del aeropuerto, caminando lentamente. Aunque me dijo que regresara caminando, estaba en un aeropuerto, tenía que haber taxis o autobuses, podía tomar uno y caminar el resto del camino, pero más que la distancia física, me preocupaba lo que pasaría cuando llegara. ¿Cómo se suponía que debía enfrentar a mis suegros después de todo esto? ¿Cómo pasaría los próximos días allí? Revisé mi teléfono en busca de opciones de transporte. Había un autobús que salía en 10 minutos, pero no me llevaría hasta allí. Tendría que caminar unas 3 horas más para llegar a su casa. 3 horas. Podía caminar eso fácilmente con mi experiencia en montañismo, pero esto no era lo mismo. Caminar porque no me dejaban subir al coche debido al acoso se sentía diferente. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos. ¿Era esto mi culpa? ¿Había sido demasiado distante con ella por teléfono? ¿Habría pasado esto si hubiera sido más amable? Mientras estaba perdida en mis pensamientos, alguien de repente me tocó en el hombro. «Jennifer, ¿por qué estás caminando aquí?». Era la voz de mi suegro. «¿Mi esposa te dijo algo en la entrada del baño?». Yo también me dirigí allí y los vi hablando. «Y luego simplemente empezaste a alejarte», dijo. Mientras mi suegro estaba frente a mí, listo para caminar. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Al ver su rostro amable, no pude evitar llorar. «Jennifer, ¿qué demonios pasó?», preguntó. Decidí contarle todo. Le expliqué exactamente lo que me había dicho mi suegra. Para mi sorpresa, mi suegro se enojó más de lo que jamás lo había visto. «¿Ella le dijo eso a la esposa de mi hijo?», exclamó. Luego, dijo algo inesperado: «Caminaré contigo, Jennifer». Sin dudarlo, comenzó a caminar. Me quedé en shock. Suegro», empecé. «No te preocupes», dijo. «Disfruto escalar montañas. Solía escalar mucho con Walter cuando era más joven. Una caminata de 3 horas no es nada». De hecho, su paso era fuerte y confiado. No lo que esperarías de alguien de 62 años. «Vamos, sigamos». De repente, recordé algo. No le dijimos a Walter que nos íbamos, ¿está bien? En mi shock por las palabras de mi suegra, simplemente me había alejado sin pensar. Mi suegro me tranquilizó: «Walter estará bien. Ella probablemente lo convencerá de que espere. Yo lo contactaré». Sacó su teléfono y le envió un mensaje a mi suegra, diciéndole que caminaba de regreso conmigo y que las llaves del coche estaban en su bolsa. Mientras esperábamos el autobús, sonó su teléfono. Mi suegro lo respondió, sonando enojado pero controlado. Debía ser mi suegra al otro lado. Pude escuchar su voz gritando, tratando de explicar. «Escuché lo que le dijiste a Jennifer», dijo mi suegro firmemente. «Si vas a decir eso, yo tampoco viajaré en el coche».
Pude escuchar la respuesta de pánico de mi suegra: no es eso. Ella dijo que quería caminar para hacer ejercicio. ¡Qué descaro! Estaba más atónita que enojada. Mi suegro la interrumpió: hablaremos cuando lleguemos a casa. Colgó y guardó su teléfono en su bolsillo. Un momento después, mi teléfono empezó a sonar. Definitivamente era mi suegra intentando llamarme. Mi suegro y yo intercambiamos miradas. Ambos decidimos ignorarla. No estaba de humor para lidiar con ella. Abordamos el autobús en silencio y, una vez que bajamos, continuamos caminando. Por aquí hay un atajo, dijo mi suegro. Hay una pendiente por un tiempo, pero hagamos nuestro mejor esfuerzo. Con sus consejos ocasionales, sentía como si estuviéramos escalando montañas juntos. Sin embargo, no había planeado caminar tanto hoy. Llevaba botas normales, y mi suegro usaba zapatos de cuero. Esto no era lo ideal para una caminata tan larga. Durante el trayecto, apenas hablé, pero eventualmente pregunté: suegro, ¿están bien tus pies? ¿No te dolerán esos zapatos después de un rato? Él miró mis pies, notando mis botas, y entrecerró los ojos pensativamente. Supongo que estamos en el mismo barco, dijo mi suegro, suspirando. Hacer que una mujer camine una distancia tan larga con esos zapatos, increíble. Pensamos en llamar a un taxi, pero ninguno de los dos lo sugirió. Ambos queríamos desafiar a mi suegra. Pero Jennifer, eres fuerte, añadió. Caminar una distancia tan larga sin quejarte. Probablemente por eso Walter se sintió atraído por ti. Escuchar eso me hizo sentir un poco feliz. Continuamos caminando, deteniéndonos en una tienda de comestibles para comprar bebidas y mantenernos hidratados. Después de unas 3 horas, mientras el sol se ponía, finalmente llegamos a la casa de mis suegros. Su coche estaba estacionado afuera, así que mi suegra y Walter ya estaban en casa. Ya regresamos, dijo mi suegro al abrir la puerta principal. Walter se apresuró hacia nosotros. Jennifer, estaba tan preocupado. ¿Por qué decidiste caminar de repente para hacer ejercicio? ¿Te lo dijo mamá?, pregunté, sorprendida. Eso no fue lo que pasó. Mamá me dijo que caminara de regreso. Mi suegro, ahora sentado cansadamente en una silla, añadió: Jennifer no eligió caminar. Tu mamá le dijo que lo hiciera. Mi suegra salió de la sala, su rostro pálido y en estado de shock. No es eso. Es un malentendido, tartamudeó. ¿Qué malentendido? Ya no podía quedarme callada. Dijiste: como no puedes viajar en el coche, ¿por qué no regresas caminando? ¿No fue así? Esa es la verdad. No voy a mentir al respecto. Sonreí amargamente, añadiendo: me recordó mis días de montañismo. Esa caminata de 3 horas fue un buen ejercicio. Walter se volvió a mirar a su madre. Sabía que no era el tipo de persona que miente. Los tres, Walter, mi suegro y yo, la miramos fijamente. ¿Creen más a esta mujer que a mí?, gritó. Nosotros somos tu familia. ¿Le crees a una extraña en lugar de a tu propia familia? ¿Entonces no se me permite viajar en el coche porque soy una extraña?, dije en voz baja. Mamá, no puedo creer que digas algo así, dijo Walter, su voz temblando de ira. Jennifer es una parte importante de mi familia. Quería que tú sintieras lo mismo. Walter apretó su puño, visiblemente molesto. Si vas a tratar a Jennifer de esta manera, se acabó para mí. Mamá, no responderé más a tus llamadas y no contactes a Jennifer tampoco. Con eso, tomó mi mano y dijo: vamos. Espera, Walter, llamó su madre. Pero Walter cerró la puerta detrás de nosotros sin mirar atrás. Sostuvo mi mano con fuerza mientras nos alejábamos. Un año después: hey, Jennifer, Walter, aquí, se ve muy bien la vista, llamó Walter. Walter, mi suegro y yo estábamos escalando juntos. 6 meses después del incidente de Año Nuevo, Walter recibió una orden de transferencia y nos mudamos de nuevo a nuestra casa anterior. Después de eso, mi suegro decidió divorciarse de mi suegra y se mudó a un lugar cercano a nosotros. Comenzamos a escalar juntos los fines de semana, y se convirtió en una actividad regular. ¿Vamos a almorzar aquí?, sugirió Walter cuando llegamos a la cima. Empezamos a preparar nuestra comida con entusiasmo, y mientras trabajábamos, mi suegro comenzó a hablar. Tu mamá salió de compras después del divorcio, dijo. A pesar de que dividimos todo de manera justa, ya tiene problemas financieros. Creo que se siente sola. El divorcio fue duro para ella, con tantos llantos y gritos. Hizo una pausa y luego añadió: pero creo que es mejor para ambos mantener un poco de distancia ahora. Ella necesita ampliar su mundo. De lo contrario, solo seguirá desquitándose con las personas cercanas a ella. Escuché en silencio su conversación.
pensando en lo que decía, mirando la hermosa vista desde la montaña. Me prometí a mí misma, atesoraré mi propio mundo y no desquitaré mi estrés con los demás. Con mi preciada familia a mi lado, me sentí en paz.